Mi padre me había dicho que las parálisis de sueño son por estrés y comencé a tratar de calmarme. Mi respiración se tranquilizó y estaba tratando de moverme cuando me di cuenta de algo. Aún podía escuchar esa respiración jadeante. No era mía, nunca fue mía. Algo más estaba respirando cerca de mi rostro. Hola familia, buenas noches a toda la selecta comunidad del multiverso del miedo. Esta noche tenemos un capítulo muy especial. Les voy a compartir un relato que nos envía una seguidora de este proyecto que tuvo una experiencia fuera del ordinario con algo que compró un día como cualquier otro. Este relato los hará entender que a veces podemos, sin darnos cuenta, adquirir un objeto o cosa que tiene una carga negativa consigo y que por algo quien nos lo vende se quiere deshacer de él. Entonces, lo que a priori parece ser una ganga o una gran oferta, termina convirtiéndose en una verdadera pesadilla. Les prometo que escuchar este relato valdrá totalmente la pena y se sentirán identificados en más de una forma. Cuando terminen de escuchar este capítulo, serán más selectivos a la hora de escoger lo que se compran y dónde lo compran. Así que abróchense los cinturones, aseguren bien sus puertas y ventanas, porque están entrando en el espacio del terror. Sean todos bienvenidos y bienvenidas al multiverso del miedo. Comenzamos. Me llamo Elena, soy de Zapopan, Jalisco. Te voy a contar una experiencia que literal cambió mi vida, y desgraciadamente no para bien. Provengo de una familia de clase media en la que normalmente no somos supersticiosos, y en general nadie en mi familia cree en fantasmas o brujería. Siempre fui una chica normal. Estudié en colegio privado hasta la secundaria, y luego hice la preparatoria en la prepa 12 y estudié 2 semestres de administración de empresas en UDG, pero decidí abandonar la carrera pues no me hacía del todo feliz. Sin embargo, estudiar en esa universidad me dio a conocer a la persona que más amé en mi vida. Se llama José Felipe. Nos conocimos en la universidad y rápidamente nos enamoramos. Podría decir que fue amor a primera vista. Siempre tuvimos una relación muy cordial, libre de celos, y él nunca fue posesivo y nunca me dio motivos para desconfiar o tener celos de él. Hace aproximadamente 3 años estábamos haciendo planes para casarnos. Él, que había seguido estudiando, estaba a punto de graduarse y mi mamá lo superadoraba. A veces bromeando le decía yo que parecía más que fuera su novio y no mío. Todo iba muy bien. Con ese contexto comienza mi historia. Me levanté un domingo como cualquier otro. No tenía nada de especial. No era festivo, ni puente, ni nada. Pero toda esa semana había tenido la inquietud de ir al baratillo a comprar unas cosas. Hacía años que no iba al baratillo de los domingos, que para los que vivan en la zona metropolitana de Guadalajara, sabrán a cuál me refiero. Es uno de los baratillos más grandes, si no el más grande de la ciudad. Te puedes perder en él, y se ven todo tipo de objetos, incluso carros, motos y lo que sea. Literalmente lo que quieras lo puedes encontrar si sabes buscar. La noche anterior le había dicho a Felipe de mi idea de ir a comprar, y él me pidió que no fuera sola. Me dijo que era peligroso ir a ese lugar yo sola y con dinero, que lo esperara para ir juntos a mediodía. Pero todo el que haya comprado y alcanzado una oferta en un baratillo, sabe que como dice el dicho, al que madruga Dios lo ayuda. Así que decidí madrugar e irme sola muy temprano. Eran ya cerca de las 11 a.m. y llevaba horas dando vueltas. Había comprado ya algunos accesorios para el cabello, un par de zapatos rosas que me encantaron y me dieron a precio de regalo, y un juego de PlayStation 5 para mi hermano menor Gilberto, o Gili, como le decía de cariño, que siempre había sido coleccionista de esos juegos. La verdad es que lo extrañaba.
Estaba cerca de la fuente que hace mucho tiempo correspondía a la esquina del baratillo, pero que hoy en día está totalmente rodeado por brazos que salen en todas direcciones. Y llegando a ese sitio, generalmente caminaba en dirección al norte, que es donde antaño se ponía la sección de venta de animales, aunque hoy en día y por las nuevas regulaciones dejó de existir como tal, o cuando menos oficialmente. Pero por alguna extraña razón me dio por esta vez ir en sentido contrario. Kai, la verdad es que nunca había recorrido el baratillo en ese sentido. No conocía aquella parte y hubiera sido más sensato hacerlo acompañada. Comencé a caminar sin rumbo definido, simplemente viendo lo que vendían. Pasé a una sección de alimentos y paré a comprar un refresco. En ese momento, un extraño olor lo invadió todo. Era un olor inconfundible a incienso, que años atrás había olido cuando acompañé a una amiga de la prepa al mercado de San Juan de Dios a comprar una pócima para enamorar a un chico que le gustaba. Miré en todas direcciones, pero no vi ninguna tienda de ese estilo, así que seguí con mis compras como si nada. Avancé un par de calles y muy cerca de la esquina, a 2 calles de ahí, había un pequeño puesto de una señora, ya muy viejecita, que desde que venía yo a metros de distancia me gritaba: «Pásale muchacha, barato, cómprame. Para persignarme no he vendido nada. Cómprame un muñequito, te va a dar buena suerte». Me le quedé mirando y había varios peluches en su tienda, algunos que se veían claramente usados, algo sucios o desgastados, y otros que aún conservaban sus empaques y eran evidentemente nuevos. Pero hubo uno en especial que no pasó desapercibido. Era un muñeco enorme de Winnie Pooh, con su característico color amarillo y su playerita. Siempre me han gustado los artículos de Winnie Pooh desde muy pequeña. Me gustaba el personaje. Me acerqué a la tienda y le pregunté a la señora: «¿A cómo tiene el oso de Pooh?» «Tienes buen ojo, linda. Ese muñeco es en especial muy raro, porque no se vendió en jugueterías. Este muñeco se lo regalaron a mi hija, y su novio se lo había mandado a hacer especialmente para ella». «Ah, ya entiendo», le dije. «¿Y entonces por qué lo vende, señora?» Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Parecía que la señora no sabía qué decir. De pronto respondió: «Los bienes son para remediar los males, niña. Con los años uno aprende a no apegarse a las cosas. Llévatelo, si te gustó es porque él te llamó y se quiere ir contigo. Te lo voy a dar muy barato para que te animes, y a mí me vas a ayudar mucho, pues serás mi primera venta del día». La verdad, comunidad, no le creí nada y pensé: seguro hay miles o millones de esos Pooh por todos lados y no tienen nada de especial. Pero me había gustado, así que dije: «Bueno, dígame cuánto pide». «Dame 200 pesos y llévatelo, niña». Y vaya, comunidad, que para un oso tan grande y bonito, ese precio me pareció una ganga. Sin dudarlo, saqué los 200 pesos de mi monedero y le pagué. La señora se apresuró a darme el peluche y cuando lo abracé me dijo algo que me dejó muy pensativa. «Señorita, en esta tienda no hay devoluciones, ¿ok? Lo que te llevas te lo quedas, o lo regalas, o revendes, pero no aceptamos devoluciones de ningún tipo, pues son objetos personales». En ese momento pensé: «Ah, mírala, qué lista. Ella sí lo vende y no es personal, pero no lo acepta porque ya va a ser un objeto personal. Qué buenas políticas», y me reí para mí misma. Traté de seguir avanzando después de comprar el peluche, pero por el tamaño me fue imposible continuar. Recuerden que para este punto ya llevaba algunas compras anteriores, y ese peluche estaba casi de mi tamaño. Así que llamé a un Uber que demoró alrededor de 9 o 10 minutos en recogerme y regresar a mi casa. Unos 30 minutos después estábamos llegando. El chofer muy amablemente me esperó a que descargara todas mis compras y al final bajé el Pooh, pues era por mucho lo más aparatoso y difícil de mover. Entré a casa, dejé el muñeco en mi sala y entré rápidamente a la cocina por un vaso con agua. Estaba bebiéndolo cuando escuché llegar a Felipe, así que le grité desde la cocina: «Ya ves, amor, apenas vienes llegando y yo ya regresé». Oh sí, para esto, olvidé comentarles que yo vivo sola desde los 17 años.
En ese entonces hablé con mis padres y mi abuelita Lita, que es como una segunda madre y me apoyó en todos los sentidos, anímica y económicamente para que pudiera dar ese importante paso. Incluso habló con mis papás para hacerlos entrar en razón de que siempre fui una persona muy liberal y tratar de impedirlo solo afectaría nuestra relación familiar. Si bien mi casa y la de mis padres estaba a unos 15 minutos manejando, me daba la suficiente libertad de tomar mis decisiones sin sentirme asfixiada porque mis padres consideran que esto o aquello estaba mal. Y bien, regresando al relato, nadie me respondió. Pensé que estaría molesto porque me había ido sin él, así que me apresuré a salir a recibirlo. Pero todo estaba en completo silencio. La puerta estaba cerrada y todo estaba como lo dejé al entrar. Debido a que mi casa comparte muro con la casa de al lado, a veces si la familia de al lado hace ruido fuerte, puede parecer que alguien hizo ruido dentro de mi casa, pero no es así. Así que no le tomé importancia y comencé a subir las cosas a mi recámara. Dejé las cosas sobre la cama y entré a darme un baño rápido. Casi eran las 12 y Felipe no debería tardar en llegar. Tenía pensado pedirle que fuéramos a comer y ver juntos algunas recámaras para tener ya una lista para el día de nuestra boda. Terminé de bañarme y estaba secándome el cabello cuando muy claramente oí la puerta de mi habitación cerrarse de golpe. Pensé que había llegado Felipe ahora sí y le grité desde el baño. Estoy aquí, amor, ya no demoro. Pero nuevamente nadie contestó. Esta vez sí me asusté un poco. Era la segunda vez que escuchaba ruido dentro de la casa. Me puse la toalla en la cabeza y salí en un top y short a asomarme. Efectivamente la puerta de mi habitación se había cerrado, pero no había nadie dentro. Solo mis cosas y mi nuevo pu que ocupaba casi toda la cama. Mi cuarto es pequeño, pero suelo tener todo muy organizado. Mi cama, mi buró y mi peinador son de caoba, y al lado de mi peinador tengo una pequeña silla con encaje que me regaló mi abuela cuando recién me mudé a vivir sola. Me había dicho, toma hija, para que te des suerte, y pronto tu casa se llene de cosas para tu nueva vida. Yo pongo el primer ladrillo para que formes un buen futuro. Esa silla siempre la dejaba desocupada, trataba de que no se maltratara o desgastara, pues para mí tenía mucho valor sentimental. Decidí sentar en ella mi nuevo peluche, ya que en la cama estorbaría demasiado. Lo acomodé y bromeando le dije en voz alta, ¿qué tal? ¿Te sientes cómodo en tu nuevo hogar? En ese momento la puerta se abrió y casi me da un infarto. Era Felipe que había llegado, pero jamás lo escuché abrir la puerta de abajo. Amor, avisa, me vas a dar un susto, le dije. Se me quedó mirando y me dijo, pues así tendrás la conciencia. ¿A qué te refieres? Le respondí. Muy serio y en tono autoritario me respondió. Te pedí que no fueras sola al baratillo porque es muy riesgoso y no me hiciste caso. Y no me digas que no has ido. ¿O de dónde sacaste ese mono tan feo que tienes ahí sentado? Ash, no le digas así. Ya es parte de la familia. Se va a llamar Polly. Y aunque no te guste, te vas a tener que acostumbrar. Se le quedó mirando y me dijo, ¿y quién diseñó ese muñeco? Mira, tiene un brazo más largo que otro. ¿Y por qué tiene dedos? ¡Qué horror! ¿Qué? Comunidad, la verdad, en ningún momento me percaté de ello. Es como si hubiera estado ciega hasta que Felipe me lo mencionó. El peluche tenía unos guantes de color rojo, que hacían juego con su playerita, pero debajo de ellos había dedos. Los que conozcan a los personajes de Winnie Pooh recordarán que no tiene dedos, pero este los tenía. Un detalle que en ese momento me pareció macabro, pero lo dejé pasar porque he visto cada muñeco que hacen, que la verdad no me sorprendería que quien lo hizo ni siquiera tuviera idea de cómo es el personaje en su caricatura. Ese día salimos a comer como yo tenía planeado, y todo el día fue muy normal. En la noche regresamos y Felipe me dejó en la puerta de la casa. A la mañana siguiente tenía una reunión en el trabajo, y este le quedaba cerca de su casa, por lo que no se quedó a dormir conmigo. Tampoco es que lo hiciera de forma tan recurrente.
Así que me bajé del carro y nos despedimos. Cuando arrancó del carro, estaba yo buscando la llave de mi puerta cuando noté que la luz del corredor estaba encendida, pero habíamos salido de casa aún de día. Yo no había dejado ninguna luz encendida, así que pensé que sin darme cuenta podía haberla encendido. Y como era de día, no me había percatado hasta ese momento en que ya la oscuridad lo hacía evidente. Me sentía muy cansada, así que entré de nuevo a la cocina por un vaso con agua y subí a mi habitación. Lo primero que vi al entrar fue a mi nuevo peluche que estaba donde lo dejé, en la sillita que me dio mamá Lita. Le sonreí y me sentí acompañada. Me puse mi pijama, me lavé los dientes y me metí en la cama. De pronto, alrededor de las 2:40 de la madrugada, comencé a tener parálisis de sueño, o como le decimos en México, la subida del muerto. Abrí los ojos y todo estaba oscuro. Podía ver mi habitación, pero la veía como en blanco y negro. Todo estaba igual, pero sin color, y no podía moverme. Me costaba respirar, y comencé a desesperarme. Mi respiración se agitó mucho, hasta que recordé que unos años atrás mi padre me había dicho que las parálisis de sueño son por estrés, y comencé a tratar de calmarme. Mi respiración se tranquilizó y estaba tratando de moverme cuando me di cuenta de algo. Aún podía escuchar esa respiración jadeante. No era mía, nunca fue mía. Algo más estaba respirando cerca de mi rostro. Comencé a sentir un hormigueo en todo mi cuerpo y a percibir un olor desagradable como a gato muerto, un olor tan nauseabundo que no puedo describir, como a carne cruda en descomposición. Mi corazón empezó a latir demasiado rápido. No sabía qué hacer, así que cerré los ojos y comencé a rezar el Padre Nuestro en latín, como años antes me habían enseñado en el colegio. Pater noster, ques in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Y mientras hacía la oración y sin darme cuenta, me quedé dormida. Cuando abrí los ojos ya era de día. Mi alarma no paraba de sonar. El reloj marcaba las 11 de la mañana. Me había quedado dormida todo ese tiempo. Mi teléfono tenía varias llamadas perdidas de Felipe y también de mi mamá, y unos mensajes de WhatsApp de Felipe. ¿Qué pasó, amor? ¿Todo bien? ¿Qué tal, comunidad? ¿Están disfrutando del relato? ¿Les ha pasado algo similar? ¿Han tenido un objeto, un collar, o dije, o un muñeco que sientan que los vigila? ¿Que es más en realidad de lo que a simple vista parece ser? ¿Y que cuando lo tienen cerca las cosas se muestran inquietantes? Comparte en los comentarios tu experiencia o envíala al correo del canal para si es posible darle voz en un nuevo capítulo del canal. Por ahora abandonamos este breve respiro y vamos a continuar con el desenlace de esta experiencia paranormal. No me asustes, me llamas y luego no me contestas. Estaba a punto de llamar a Felipe cuando recordé su reunión en el trabajo y preferí no molestarlo hasta que él me llamara. Así que llamé a mi mamá. ¿Qué pasó, mamá? Tengo llamadas perdidas tuyas muy temprano. ¿Está todo bien? Pues eso te pregunto, hija. Tú me hablaste a las 3 de la mañana, por eso te marqué temprano, porque ayer que me llamaste ya no dijiste nada, solo te escuché respirar y colgaste. Pensé en llamar a la policía, pero tu papá me convenció de esperar. Está todo bien contigo y Felipe, ¿verdad? Claro, mamá, pero yo no te marqué, o no me acuerdo, estaba muy cansada. Ay, hija, lo de la boda te tiene estresada. Deberías venirte a pasar unos días con nosotros. Quizá tengas razón, mamá, lo voy a considerar, ¿ok? Luego te llamo. Estoy esperando a que Felipe me llame. Y colgamos. Pasaron unas horas, comunidad, y yo me sentía muy desesperada. No sé cómo explicarlo, pero empecé a pensar que de dónde había salido esa supuesta reunión de trabajo y por qué no se había querido quedar a dormir conmigo. ¿Qué tenía que ver la junta con eso? ¿Andaría con otra? Aún no nos casábamos y ya me estaba engañando.
En ese momento llegó Felipe con un ramo de flores en la mano. Lo vi entrar por la puerta, pero no sentí alegría. Sentí mucha rabia de que me estuviera engañando. Él sonriendo me ofreció el ramo de rosas rojas, y yo, como toda una psicópata comunidad, lo agarré y sin decirle palabra lo tiré al cesto de basura. Le dije: no creas que trayéndome tus tonterías me vas a engañar. ¿Con quién estabas, Felipe? Si me eres infiel no te lo voy a perdonar, cancelamos la boda. Él se me quedó mirando con una cara de total desconcierto y me dijo: ¿de qué hablas? ¿Ahora qué te hice? ¿Me vas a pelear por traerte cosas? ¿Acaso ya te volviste loca o qué te pasa? ¿No serás tú la que me está engañando? Ayer se te marcó el teléfono sin querer en la madrugada. ¿Con quién estabas cuando me llamaste? Tú no sueles estar despierta a esas horas. Y clarito escuché la voz de un hombre. Cuando dijo eso, comunidad, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Era la segunda persona que me decía de una llamada en la madrugada. Me puse seria. Le dije: Felipe, ¿de qué hablas? Yo tenía llamadas perdidas tuyas. Pues claro, respondió. Me preocupé. No es normal recibir una llamada tuya a las 3 de la mañana. Escuchar una respiración y una voz de hombre de fondo. Estuve a punto de salir para acá para asegurarme de que estabas bien. En ese momento reaccioné y lo abracé muy fuerte. Perdóname, estoy muy nerviosa y cansada. Casi no pude dormir. En la noche tuve un episodio de parálisis de sueño. Pero después te cuento, ¿sí? La verdad que no lo quiero ni recordar ahorita. Él asintió y nos dispusimos a desayunar. Todo estuvo normal los siguientes días. Estuvo aparentemente normal, pero cada día eran más y más mis ataques de histeria, mis celos que no sabía de dónde venían, mis ofensas hacia Felipe. Me sentía sola, engañada, y no tenía nadie con quien hablar. Poco a poco comencé a descuidar mi cuidado personal. Ya no me maquillaba tan seguido. Comía a cualquier hora y a veces solo comida chatarra, y las parálisis de sueño comenzaron a ser más recurrentes cada vez. Siempre, cada noche, entre las 2 y las 3 de la mañana me pasaba lo mismo. Abría mis ojos mientras estaba inmóvil y escuchaba una respiración cerca de mi rostro, y aquel olor asqueroso que lo inundaba todo. Empecé a caer en depresión. Creí que me estaba volviendo loca, hasta aquella tarde en que todo cambió. Era un miércoles 12 de abril cuando me levanté por la mañana y vi al Winnie Pooh tirado a la mitad de mi habitación. La noche anterior, como muchas noches, había tenido parálisis de sueño. El muñeco estaba boca abajo con los brazos abiertos, como si estuviera abrazando el suelo. Lo levanté y lo llevé a su silla. Al verlo de cerca, sentí miedo por primera vez. Sentí como si me mirara. No puedo explicarlo, pero antes no me había desagradado tanto como ese día. Así que lo puse de espaldas a la habitación y bajé a hacer mis cosas. Esa mañana quise salir a dar un paseo a un parque cerca de mi casa. Estuve caminando y pensando en que las cosas entre Felipe y yo habían ido de mal en peor. Todo estaba bien y de un momento a otro todo se había desmoronado, y yo me había aislado sin contarle nada a nadie. Decidí que hablaría con él en la noche cuando lo viera en mi casa, pues habíamos quedado para salir a cenar, aunque muchas veces Felipe ya no llegaba a nuestras citas y poco a poco se había ido alejando de mí. Quería arreglarlo todo, quizás volver a empezar. Caminé de regreso a mi casa cuando me entró un mensaje de WhatsApp. Era de Felipe. Tenemos que hablar, no puedo seguir así. Nos vemos más tarde. Cuando lo leí me emocioné. Pensé que él sentía lo mismo que yo y quería arreglar las cosas. Abrí la puerta de mi casa y me disponía a subir a mi cuarto para darme un baño y arreglarme para cuando llegara. Pero al abrir la puerta me di cuenta que las cosas en mi cocina estaban todas tiradas, los cajones abiertos, algunos platos rotos en el suelo. Me quedé helada, pensé que alguien se había metido a robar. Comencé a voltear rápidamente para todos lados sintiendo que alguien podía estar aún dentro. Pero entonces, por el rabillo del ojo, noté una sombra correr rápidamente escaleras arriba. Saqué mi gas pimienta que siempre llevo conmigo
y tomé un cuchillo del cajón de la cocina en la otra mano y comencé a subir sin hacer ruido. Podía escuchar a alguien en mi habitación revolviendo los cajones. Lo más lógico hubiera sido salir de mi casa y llamar a la policía. La verdad no sé qué fue lo que me impulsó a hacer algo tan tonto, pero lo hice. Subí armada con mi cuchillo mantequillero y mi botellita de gas pimienta. Abrí la puerta de golpe. «Lárgate o te ma...» La frase se ahogó en mi garganta. Mi cuarto estaba solo. El ruido se había detenido de la nada en cuanto abrí la puerta y todo parecía normal. Todo excepto por el peluche. El peluche de Winnie Pooh, que en vez de estar en el sitio y en la posición en la que lo había dejado, estaba sentado sobre mi cama mirando de frente a la puerta. Me pareció verle una sonrisa que antes no tenía, una mirada casi viva. Entonces pensé, me estoy sugestionando. Agarré el muñeco y lo volví a poner en la silla mirando a la pared, pero esta vez con algo de miedo. El peluche que una vez me hizo sentir acompañada, ahora me daba miedo. Me senté en la cama y comencé a pensar muchas cosas. Más tarde, cuando Felipe llegara y habláramos, le pediría que pusiéramos ya la fecha para la boda. Pasaron unas horas y cociné lomo de cerdo con salsa de tomate, la comida preferida de Felipe. Puse un tinto en la mesa, en las únicas copas que tenía, que eran unas copas globo, un par de velas y la cena. Cuando llegó me tiré en sus brazos, pero él no me abrazó. Solo mantuvo sus brazos abajo, hasta que lentamente me alejé. «¿Qué pasa? Te cociné tu comida favorita. Vamos a cenar y platicar». Me miró con unos ojos que no había visto antes y me dijo: «Elena, no tengo mucho tiempo. Solo quería terminar con esto de una vez. Te dije que no podemos seguir así. De hecho, no podemos seguir de ninguna forma. Has cambiado mucho en estos últimos meses, y yo también lo he hecho. Y ya no sé lo que siento por ti, pero no es amor. Lo siento, ya no puedo seguir con esta relación». En ese momento, comunidad, sentí un nudo cerrarse en mi garganta. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no pude decir nada. Dentro de mí estaba preparada para esto. Sabía que yo lo había llevado al límite, y este era el paso lógico. No pude decir nada. Solamente con palabras entrecortadas le dije: «Sí, solo viniste a decirme eso. Ya puedes irte. Te deseo lo mejor y que seas muy feliz, Felipe. Y perdóname si te lastimé». Lo vi tragar saliva. También le estaba doliendo, lo sé, pero se dio la vuelta y cerró la puerta tras de sí. De nuevo estaba sola, igual que cuando me mudé a los 17 años. Pero en esta ocasión había dejado la universidad. Había puesto todos mis sueños en una persona que ya no estaría conmigo, y me vi más grande y con un futuro incierto, en una casa vacía. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo había llegado a esto? Muchas cosas estaban pasando por mi mente cuando de pronto un golpe en mi habitación. Algo grande y pesado había caído. Subí lentamente sintiendo mucho miedo. La luz del segundo piso estaba apagada. El apagador no funcionaba. Encendí la lámpara de mi celular. En mi habitación el apagador estaba junto a mi cabecera, no en la entrada del cuarto, por lo que tendría que entrar a oscuras. Abrí la puerta lentamente iluminando con mi celular, y entonces lo vi. El Winnie Pooh estaba de nuevo sentado en mi cama. Parecía sonreírme. Sentí un terror indescriptible. Me quedé paralizada. Di un paso atrás cuando de pronto, ¡zas!, la luz de la casa se fue por completo. Escuché un golpe dentro del cuarto de baño, y en ese momento la puerta se abrió. Comunidad, no me quedé a ver lo que salía de dentro. Salí corriendo a toda velocidad que me dieron las piernas. Casi me caigo por la escalera. En el último escalón me torcí el tobillo. Llegué de golpe contra la puerta y me impacté con ella. Sentía que algo venía detrás de mí. Tenía tanto miedo. Por fin logré abrir la puerta del cancel y salir a la calle. Había carros pasando. Una pareja caminaba por la banqueta y me vio toda alterada y llorando y se me acercó. ¿Está todo bien? ¿Necesitas ayuda? Pensé en decirles que estaba todo bien, pero no era así. Así que me armé de valor. «Ayúdenme, por favor. Estoy sola en mi casa, la luz se apagó y tengo miedo».
Creí ver algo dentro. ¿Me acompañan a sacar mi cartera para poderme ir a casa de mis papás? Claro que sí. Sí, respondió la chica. Vamos, que mi novio entre primero. El chico sonrió y dijo, sí, claro, yo entro primero y luego ustedes para que saques tus cosas, no te preocupes. Me acompañaron y tomé mi bolso, mi cartera y algunos documentos. Cerré todo con llave. Tomé un taxi de la calle con dirección a casa de mis papás, no sin antes agradecerle infinitamente a la pareja. Mientras iba de camino no podía parar de temblar. Sentía que estaba sugestionada. La combinación de emociones de la noche me había jugado una mala pasada. No, estaba segura de lo que vi. ¿Y quién movería el muñeco a mi cama en varias ocasiones? Y la puerta, ¿cómo es que se había abierto frente a mis ojos? Necesitaba pedir ayuda. Empecé a hacer memoria y me di cuenta que todo en mi vida se había desmoronado después de que compré ese muñeco en el baratillo. Así que tomé la decisión de sacarlo de mi vida. De esto, comunidad, hace una semana. Le platiqué todo a mi madre, que aunque no cree mucho en estas cosas, tengo una tía que sí está muy metida en cosas espirituales. Me llevó con ella y ella a su vez con un conocido que se dedica a hacer trabajos de liberación. Me dijo que ese muñeco es uno de los llamados objetos malditos, que tiene una historia y que la persona que me lo vendió lo hizo para deshacerse de él y pasarme su mala suerte, que por eso me había advertido que no había devoluciones, y que si deseaba deshacerme de él tendría que venderlo o dárselo yo misma a alguien, que eso era parte del ritual de separación y en cierta forma me estaba pasando el problema. Ahora estamos trabajando para sacar del peluche lo que sea que tenga dentro o la maldición que lo persigue porque me está deteriorando. Bajé mucho de peso, entré en depresión y todo se vino abajo. Pero no pienso rendirme tan fácil. Les prometo que si hay cambios los volveré a escribir al canal para que sepan. Muchas gracias por darme el espacio, Kai, y querer contar mi historia. Ya sé que parece más una novela y hablo más de mi vida que de lo paranormal, pero necesitaba que supieras cómo se dieron las cosas y advertir a tu audiencia que no se debe por ningún motivo comprar objetos personales de alguien que no conoces, ni siquiera de alguien que conoces, porque muchas veces esos objetos conservan energía, el dolor y el sufrimiento que sus antiguos dueños vivieron. Incluso han visto tragedias, y toda esa energía negativa se impregna en los objetos. Las personas son malas y aún sabiéndolo, no tratan de destruirlo. Lo más fácil es pasárselo a alguien que esté receptivo. Así que tengan mucho cuidado con las ofertas que compran en el tianguis de su localidad, porque muchas veces lo que parece ser una gran oferta o un indefenso muñeco de peluche puede destruirles la vida en un parpadeo, como casi pasa conmigo. Estaremos en contacto. Gracias por leerme. ¿Y qué tal, comunidad? ¿Qué les ha parecido este relato de nuestra amiga Elena? A mí me dejó muy pensativo. Cuando me mudé de ciudad junto con mi esposa empezamos con todo nuevo, pero cuando falleció mi madre regresé por unas semanas a Guadalajara y traje algunas cosas viejas que estaban en la casa, pues al final se quedaría sola. La verdad es que sí había pensado que esos artículos habían pasado muchas cosas junto a la familia, muchas de ellas tristes, y cada que los veo, lejos de darme paz, me hacen sentir triste y recordar sucesos que no quisiera. Quizá es esa carga de tristeza de la que, sin darnos cuenta, vamos impregnando los objetos y a su vez ésta se descarga con otras personas. ¿Qué piensan ustedes? Déjenme en los comentarios si les ha pasado algo parecido. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, les agradecería su like, compartan y que se suscriban para poder seguir creciendo. Muchas gracias por su compañía y espero verlos pronto en un nuevo capítulo del Multiverso del Miedo. Yo soy Kai y hasta la próxima.